Qué gran gusto de saber que están allí. Les habla Ezequiel Trump en otro programa donde vamos a tener mucha información en una realidad que se ha convertido en un aquelarre de desastres e incertidumbre. Y tenemos varios frentes. En primer lugar, en la frontera del Líbano entre Israel y Hezbollah está por empezar una guerra. Israel tomó acción durísima contra Hezbollah, decapitó su liderazgo en muchas maneras distintas. Hubo ataques cibernéticos que terminaron con la explosión de pagers y de walkie-talkies. Después había una reunión del alto comando de Hezbollah en el medio del Líbano. Estaban en un sótano. Ellos sabían que estaban allí, tiraron una bomba que penetra sótanos y mataron a la mayoría de la dirigencia máxima, que no había sido afectada por el ataque con los objetos electrónicos. Se dice que hicieron volar cabras que les habían puesto explosivos en el trasero. Eso no es una broma, si lo digo quién. O sea, no me pregunten quién le puso los explosivos y cómo, porque prefiero no enterarme. Pero, ¿cuál es la estrategia? ¿Y cuál es el problema? La, el problema es que en toda la frontera norte de Israel hay evacuados, decenas de miles de evacuados, si no 100.000, que hace 10 meses no pueden volver a la casa, porque le llueven cohetes del otro lado, constantemente. Israel tiene dos opciones. Una, entrar a sangre y fuego en el Líbano, donde Israel no ocupa un solo milímetro cuadrado, les aclaro. Ahí no pueden decir que son territorios ocupados o disputados. Israel nunca quiso tener territorio libanés, ni mucho menos, y no lo tiene. Pero Hezbollah, que controla el Líbano, le tira cohetes de todos los colores. Incluso ya aterrizó uno en las afueras de Haifa y produjo varios destrozos. Imagínense lo que eso significa si ustedes viven en Nueva York, en Miami, en Sydney o en Melbourne, y de repente les llega un cohete que destruye casas. O sea, ¿qué le pediría al gobierno que haga en esas circunstancias? Entonces, la estrategia es una estrategia dual. Por un lado, pueden entrar a sangre y fuego, lo que podrían hacer militarmente. No es agradable, pero hay que hacerlo. Y segundo, le están dando un ultimátum a los líderes de Hezbollah. Le están diciendo, miren muchachos, sabemos dónde están cada uno de ustedes, sabemos dónde viven, sabemos los teléfonos celulares que usan, sabemos los pagers que usan, infiltramos todo lo que se les imagina que se puede infiltrar, ya lo tenemos infiltrado. Así que por favor, quédense en el molde, no hagan nada, porque si vienen lo vamos a pasar por encima, vamos a convertir al Líbano en lo que hemos convertido Gaza, a pesar de todas las protestas del mundo. No, el liderazgo israelí a través de Netanyahu dijo eso no nos interesa, protesten todo lo que quieran, nosotros vamos a defendernos a nosotros mismos porque si no, nadie nos va a defender. Eso es una estrategia, que me imagino que es la estrategia preponderante. Pero tanto Israel como Hezbollah están intercambiándose eh, explosivos, cohetes. Israel interceptó ataques de Hezbollah con cohetes antes de que pudieran ser lanzados, pero eso es imposible de parar constantemente, o sea, no hay una manera de poder frenar cada cohete que puede venir de Hezbollah. Cuando hablo de Hezbollah hablo de Irán, es lo mismo. O sea, Hezbollah es un apéndice de la República Islámica de Irán en el Líbano, y a punto tal que una de las personas afectadas cuando le voló el pager en el bolsillo, en la mano, donde fuese que lo tenían, era el embajador de, de Irán en el Líbano. O sea, ¿y qué tenía que hacer el embajador con un dispositivo de comunicación de Hezbollah? Bueno, simplemente confirma que no hacía falta que lo confirmara, ya lo sabíamos todos, que Irán es parte de la red de Hezbollah. Hezbollah, para quienes no lo saben, es una organización terrorista proscripta tanto en Australia como en Estados Unidos y demás. O sea que es un grupo de terroristas cuyo único objetivo una banda financiada por Irán, cuyo único objetivo es la destrucción de lo que está al otro lado de la frontera, que es donde está Israel. Una vez yo estuve en la frontera entre el Líbano e Israel. En realidad estuve varias veces. Muchas veces del lado israelí y una vez del lado libanés. Es como cruzar no sé, una verja, no hay nada en el medio.
está al lado una cosa de la otra. Es difícil explicarlo si uno no lo vio. Y Israel tiene todo el poderío bélico para terminar con eso. Y vamos a ver cómo sigue. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha rechazado una oferta que le hizo la presidenta o vicepresidenta actual Kamala Harris, candidata a presidente por el Partido Demócrata, para sentarse en un debate televisivo el próximo día 23 de octubre en la cadena CNN. CNN fue el medio informativo que fue el anfitrión del primer debate entre Biden y Trump, que terminó con el alejamiento, o mejor dicho, la barrida de Biden como candidato demócrata, porque obviamente se confirmó lo que todos ya sabíamos hace años, es que su deterioro cognitivo era muy profundo. A tal punto es, y sigue siéndolo, que hace horas nomás fue anfitrión de de los jefes de gobierno de Japón, de India y de Australia. Estuvo el primer ministro albanese allí, en la casa de Biden, en una reunión de lo que se llama QUAC, que es un organismo de defensa frente a la influencia china en, en Asia y Asia Central y el este de Asia. Y en un momento dado Biden se confundió, no sabía quién era el presidente indio, que si lo tenía que introducir o no, eso salió por todos lados. Las encuestas siguen dando muy, pero muy acotadas, es difícil saber quién va a ganar. Eh, ¿Saben por qué? Porque en definitiva, como esto se va a definir en 4 o 5 estados, y esos 4 o 5 estados tienen márgenes tienen márgenes o diferencias dentro de los márgenes de errores estadísticos, es absolutamente imposible predecir quién puede llegar a ganar. Eh, en las encuestas nacionales, que no tienen la menor importancia desde el punto de vista legal, o a los efectos de decir quién va a ser presidente, eh, Harris está adelante. Pero sacar una diferencia de 20%, si lo digo de esta forma metafórica, en Nueva York o en California no le da a Harris ninguna ventaja para poder ganar Pensilvania. Si no gana Pensilvania, no va a ser presidente. Trump sigue con los discursos fuertes, dijo que Harris no es una persona competente para ser presidente desde el punto de vista formativo e intelectual. Por otro lado, Kamala Harris dio una entrevista, si es que podemos llamarla tal, frente a Oprah, que es una especie de, de celebridad que tenía un programa no haría de chimento, sino de cosas realmente pueriles durante la tarde en Estados Unidos durante décadas y décadas y décadas. Y hizo una entrevista con ella. Oprah Winters está a favor de los partidos demócratas y hasta la propia Oprah no sabía dónde esconderse porque las respuestas que daba Kamala Harris daban vergüenza ajena. Lamentablemente lo digo porque puede ser presidente y si lo es, le deseamos mucha suerte, espero que le vaya bien, pero no está dando realmente una imagen de una persona que esté preparada para ejercer las funciones que debería ejercer en este caso. Así que eh, el país está en completa ebullición, el electorado está completamente dividido, es difícil ir a una reunión, una fiesta de amigos o lo que sea y poder hablar de estos temas porque la gente asume una posición polarizada y emotiva sobre lo que ocurre y es como lo que pasaba en muchos otros países. Me acuerdo el país donde yo nací, la Argentina, pasaba lo mismo con el kirchnerismo, pero esto es mucho más importante que aquello. Esto es mucho más importante porque define lo que va a pasar al resto del mundo. Mientras tanto, las tasas de interés bajaron 0,50% en Estados Unidos la última semana, lo que motivó una enorme euforia bursátil, y eso ocurrió pues fue la primera vez que bajan las tasas desde el año 2022. Hacía mucho tiempo que eso que no venía ocurriendo. En realidad, porque la habían subido, el 2022 nunca más había bajado desde entonces. Un grave problema. Eh, y eso motivó que algunos digan que esto favorece a los intereses de Kamala Harris. Yo no estoy tan seguro, porque la gente, no, si bien está preocupada por la hipoteca, el costo que ahora va a bajar, sino que está preocupada por la inflación y eso va a costar mucho más en que baje. La impresión que tiene la gente, las cosas han subido una barbaridad. Yo vivo aquí y me di cuenta cómo las cosas han subido.
Una muy importante columnista muy conocida en Estados Unidos, se llama Peggy Noonan, dijo que los votantes en Estados Unidos tienen una elección entre una persona vacía y una persona horrible. Awful versus empty, dijo ella. Y realmente es difícil no estar completamente en acuerdo con esto, aunque para mí la, se exagera mucho acerca de la personalidad de Donald Trump en este sentido. Ha dicho cosas que son absolutamente objetables, que a mí no me gustaron para nada, pero como he dicho miles de veces detrás de este micrófono, eh, yo, o les pido a ustedes hagan lo mismo, jamás juzguen a la gente por lo que dice, sino por lo que hacen. Si alguien le dice, yo te quiero mucho, bueno, no importa que te digan que te quiera mucho, a ver qué es lo que hacen para quererte, qué sacrificios están dispuestos a hacer para querer a una persona, porque de hablar es muy fácil, es lo que uno hace, no lo que dice. Y la presidencia de Trump, desde el punto de vista fáctico, no fue una mala presidencia. Pero bueno, ahora estamos ante esta disyuntiva, no es para nada agradable, y yo estoy seguro que ustedes donde quiera que estén escuchando este programa, en nuestro canal de YouTube, a quien les pido que se suscriban, que es gratis, o a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Nueva Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, deben estar muy preocupados por lo que puede pasar, porque no es, si gana uno o gana el otro, no es lo mismo, ¿eh? Es un mundo distinto. Es como tomar dos rutas diferentes hacia caminos distintos. Y ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar ese camino, pero que son completamente distintos, pongan la firma. Hacemos una mínima pausa y continuamos. Yo desconozco qué le pasa al Papa Francisco. En realidad, a lo mejor lo conozco. La gran mayoría de los argentinos conocemos a Jorge Bergoglio y lo conocíamos mucho antes de que el mundo lo conociera a partir del 2013 como el Papa Francisco. El Papa es el jefe de un Estado que se llama el Estado Vaticano, que representa a la Iglesia Católica en el mundo. Como tal, el Papa no debería inmiscuirse en temas de política interna de país alguno. No ha visitado nunca la Argentina desde que es Papa, lo que tiene todo el derecho de hacerlo. Se enfrentó en su momento con el gobierno del presidente Mauricio Macri, apoyó al gobierno kirchnerista por razones que nunca entendí muy bien, porque al principio los kirchneristas no lo querían a Bergoglio, pero dejémoslo, eso ya pasó. Pero ahora el Papa se ha metido en algo que es difícil de entender y empezó a hacer referencia a los piquetes que vendrían a ser los cortes de ruta y de calle que ocurren en la Argentina y que ocurrían en forma salvaje durante el gobierno anterior y que el gobierno de Milei ha decidido poner fin, porque no se podía circular en la Argentina porque venían 5 gatos locos o 40 o 50, te cortaban la calle más importante de la ciudad y te dejaban la ciudad parada, bloqueada, y no había ningún tipo de represión. Pero para el Papa, ahora que se la reprime, eso está mal. Y dijo eso en forma abierta, diciendo que la justicia social hay que entenderla a partir del amor, y dijo que no nos olvidemos de que sin amor no somos nada, y dijo que esta gente vino a pedir por justicia social y en vez de justicia social les tiraron gas pimienta, que es más cara, dice él, que la justicia social. Yo no puedo entender realmente cómo el Papa Francisco puede decir estas cosas. No me parecen lúcidas ni me parecen además pertinentes que un jefe de una iglesia, de la que sea, se meta directamente en la política argentina. Después se puso a hablar del colonialismo e incluso hizo una referencia a Australia. Escúchenlo porque es casi bizarro. Realmente vale la pena. Hace poco advertí de ciertos cocodrilos, porque hay unos cocodrilos especiales que vienen desde Australia y dicen que tiene la mordida más fuerte
de todos los que muerden. Entonces les advertí, tengan cuidado con los cocodrilos que quieren cambiarle la cultura, morderles la historia, hacerles olvidar lo que son. El colonialismo material y el colonialismo ideológico cultural van siempre juntos, devorando la riqueza material y inmaterial de los pueblos. Yo pienso en algunas experiencias de mi país donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente. O sea, es difícil creer realmente que un papa pueda expresarse en estos términos y criticar la política en este caso del presidente Milei, que está haciendo lo imposible por tratar de sacar a la Argentina del atraso anacrónico que el señor Bergoglio, antes de asumir como papa, apoyaba, y obviamente ahora que es papa sigue apoyando. Y dijo que el colonialismo material y el colonialismo ideológico van juntos devorando la riqueza material e inmaterial de los pueblos. Que yo sepa, lo que estaban haciendo es tratando de invertir plata para que la gente tenga trabajo y no viva de las limonas ni de los planes sociales. Pero después se metió con Roca, el expresidente argentino, desde el siglo XIX, diciendo que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo, aún la memoria histórica de las cosas salvajes. Nosotros los argentinos que tenemos solo 600.000 aborígenes, acordémonos de Roca, que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa. Eso es muy disputado, no sé si es así. Además, cuando Roca fue presidente, llevó a la Argentina a uno de los puntos más altos de su historia, desde el punto de vista de performance económica, y el país era una potencia mundial. Después vinieron los quienes apoya Bergoglio hoy por hoy, que son los peronistas, y la hundieron en la miseria más espantosa. Pero lo que yo objeto realmente es que Bergoglio se inmiscuya en temas de política interna argentina o de cualquier país que fuese. Porque él dijo, me hicieron ver una represión hace una semana, obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, dijo, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y esa gente no tenía derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas, no. El gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, eso le convenía. Este hombre o está como Biden, o mejor no digo lo que pienso, usted se lo imagina, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Si usted vive en Australia, sabrá que la posición económica del país es dramática y que la gente nunca la pasó peor de lo que la está pasando hoy. Yo no puedo creer que ese país hermoso al cual yo una vez consideré mi hogar y que además tenía un nivel de vida envidiable, lo puedo haber perdido tan pronto en condiciones tan dramáticas. Hoy Australia no es la envidia del mundo. Hoy Australia realmente es un grave problema para los australianos. Y digo esto primero, usted sabe, desde el punto de vista migratorio, desde el COVID para acá, la cantidad de gente que entró a Australia, y no de los países más ricos, porque los países ricos no van a ir a vivir a Australia, sino de países de tercer mundo, es un número tan elevado que equivale o supera a toda la población del estado de South Australia, por ejemplo. Y por supuesto eso ha provocado una demanda terrible sobre las viviendas, y eso sumado con la distorsión positiva sobre el tratamiento de las inversiones en casas, ha hecho que sea imposible para los australianos soñar con una, y los que tienen una están pasándola muy mal. En este momento, quienes tienen casa propia tienen la misma presión que se sintió hace varias generaciones cuando las tasas de interés estaban a casi el 18%, allá por 1990. Y hoy en día poder acceder a una casa está en su peor nivel en récords, de que hay récords. Es más, un análisis ha encontrado, reputable, que el ingreso promedio de un hogar ganando $112,000 por año solamente podría llegar a costear el costo de solamente el 14% de las casas que se vendieron el año pasado. Eso significa que con el ingreso promedio de $112,000, que no es
poco dinero, muy poca gente gana eso en Australia. Con ingreso promedio, usted solamente puede comprar el 14% de las casas que se vendieron el año pasado. O sea que el 86% de las casas que se vendieron el año pasado le son inaccesibles si usted gana $110,000 por año. Hace 3 años, un hogar que ganaba $112,000 por año podría o pudiera confortablemente haber comprado el 43% de las casas que se vendían en ese momento. O sea que del 43 bajó al 14%. Mientras el precio de las casas a nivel nacional creció en el año que terminó el 30 de junio el 6.6%, que equivale a unos $50,000 de promedio. Y ahora quien va a comprar una casa por primera vez tiene que poner el 20% de su ingreso por 6 años para poder siquiera ahorrar el depósito del 20% que se le requiere para comprar una casa en el país. Eso es imposible. Y los niveles de deuda que en relación al ingreso que tiene la gente hoy son tan altos que es prácticamente imposible para la gente, imposible para la gente accederlas. Encima las tasas de interés siguen altas, relativamente hablando, y no hay ninguna chance de que las mismas puedan bajar en el mediano plazo, simplemente porque el gobierno ha impreso tanto dinero en tantos planes sociales desde el COVID para acá, que la inflación se ha disparado. Y la gran mayoría de la gente joven hoy no tiene ni chance de que si solicita un préstamo en un banco le puedan dar un crédito hipotecario. Eso es terrible, es una tragedia. Y además les aclaro que la casa promedio hoy en Sydney, que es el peor del país, el más alto, está en 1.5 millones. $1,5 millones de promedio por una casa en Sydney, que por más linda que fuese la ciudad, es una ciudad en el fin del mundo, bastante provincial y después de las 5 de la tarde más aburrida que chupar clavos al amanecer. O sea que realmente es inentendible lo que ha ocurrido. Les voy a dar las últimas cifras para que ustedes entiendan. En Sydney, con el ingreso promedio es de 114,000, o en New South Wales, no en Sydney, el estado de New South Wales, es 114,000 el ingreso promedio. La casa promedio es $860,000 en New South Wales, o sea, no en Sydney, sino todo el estado. En Victoria, la casa promedio es de 700,000. En Queensland la casa promedio es de 650,000. En South Australia es de 615,000, pero serán 615,000 en Australia, pero el ingreso promedio en Australia no es South Australia no es 114,000, sino 92,000. Y en Perth, por ejemplo, en Western Australia, es una casa promedio son $557,000, pero el ingreso promedio es 116,000. Es complicado, muchachos. Y en Tasmania es lo peor, porque una casa promedio son 550,000, pero el ingreso promedio es 80,000. Y justamente desde el estado de South Australia es el estado que experimentó el declive más significativo en poder acceder a una vivienda. Yo no creo que contra estos números, a menos que los australianos hayan padecido una lobotomía colectiva, el gobierno albanese pueda ser reelecto. Y si lo reeligen, no se quejen. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se disputaron los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. 2 partidos importantes para destacar. El empate de Colo-Colo frente a River Plate, con mucha fortuna por parte del equipo argentino, en Santiago de Chile. Colo-Colo pudo haberlo ganado perfectamente. Y después el triunfo histórico, casi un maracanazo, de Peñarol de Montevideo contra el favorito de ganar la Copa Libertadores, que es el Flamengo de ese, obviamente, de Río de Janeiro. Nadie esperaba que Peñarol le ganara al Flamengo en el Maracaná. Y le ganó merecida y justamente con un gol de Javier Cabrera en el minuto 13, en el primer ataque que tuvo prácticamente el Peñarol en todo el partido. Flamengo se perdió un montón de goles y el arquero de Peñarol, Washington Aguirre, parecía Mazurkiewicz de los 60.
El que sabe algo de fútbol uruguayo sabe de lo que estoy hablando. Mazurkiewicz fue el arquero legendario del fútbol uruguayo en la década de 60 y hasta los 70. Un arquero extraordinario. Lo de Aguerre el otro día también fue magnífico. Y ahora tienen que jugar el partido de revancha en el estadio de Peñarol el jueves próximo. Con un empate, Peñarol se clasifica, pero el Flamengo todavía tiene que jugar. El Flamengo tiene dos bajas muy importantes. Sus dos mejores goleadores, Pedro y Gabigol, los dos están lesionados, no jugaron, ni van a poder jugar tampoco el próximo partido. Pero eso pasa en el fútbol y hay que aprovecharlo. El otro partido, Fluminense le ganó al Atlético Mineiro 1-0 cuando ya se terminaba el partido. Y el otro fue un bodrio espantoso en Río de Janeiro entre Botafogo y San Pablo, que ahora van a jugar la revancha en San Pablo. Pero fíjense una cosa, existe la posibilidad de que Peñarol llegue a la final enfrentándose a Colo-Colo o a River, porque Colo y River se eliminan contra el Atlético Mineiro o el Fluminense, y Peñarol y Flamengo se eliminan contra el ganador de Botafogo San Pablo. Si Peñarol y River llegan a la final, sería un replay de aquella final histórica de 1966, que fue bisagra en el fútbol argentino y también, yo diría, el fútbol rioplatense, donde ganó Peñarol la final allá en Santiago de Chile. O puede ser Peñarol Colo-Colo. Si pasa eso me retiro del fútbol, por eso lo digo en broma, pero puede ser perfectamente. River le ganó a Boca Juniors jugando con un equipo alternativo, pero no tan alternativo por otro lado, el pasado fin de semana 1-0 en la Bombonera con gol de Manuel Lanzini, el ex jugador del West Ham hasta la temporada pasada, y le ganó muy bien y llega entonado. Pero partidos son partidos y hay que jugarlos. Pero un triunfazo de Peñarol, y imagino a todos los charrúas que nos están escuchando en todos lados del mundo, especialmente los que conozco tanto allá en Uruguay, en Australia, que son uruguayos, deben estar realmente eufóricos. El partido entre Peñarol y Flamengo se va a jugar a las 7 de la tarde, hora de Río de Janeiro, que es a las 8 de la mañana, hora de Sydney, el próximo viernes para todos ustedes. Así que falta. En la Premier League, el gran partido, que era entre el Manchester City y el Arsenal, terminó empatado 2 goles por bando. El City se lo empató en el último segundo del partido. Iba ganando 1-0, el Arsenal se lo dio vuelta, jugando muy bien en el primer tiempo. Y cuando se terminaba el primer tiempo, cuando iban 7 minutos de tiempo añadido, echaron, para mí algo injustamente, a un jugador a Trossard, el jugador del Arsenal. Así que jugaron todo el segundo tiempo con un hombre menos. E hicieron una táctica insólita, se colgaron al travesaño, no pusieron un ómnibus, sino que pusieron 4. No pasaron prácticamente la mitad de la cancha, aguantaron todo el partido, pero ustedes saben lo que pasa. Cuando uno hace eso, una le van a meter. Y el problema es que el City jugó muy mal, querían entrar caminando con la pelota al arco, todo lo que hacían era pasarse la pelota alrededor del área. Y yo le decía a un gran amigo mientras miramos el partido, decía, en el fútbol no se puede ganar si uno no encara, elude y desborda y rompe la línea de defensa, hata que uno lo hizo, que se llama Grealish, que entró al segundo tiempo y provocó lo que fue el gol del City, que salvó las papas con un gol de John Stones, que juega también a la selección inglesa cuando faltaba nada, lisa y llanamente. El Manchester United volvió a decepcionar, empató 0-0 contra el Crystal Palace, uno de los peores equipos de la Premier League. Lo pudo ganar, pero también lo pudo perder. El Villa le ganó 3-1 al Wolves. Y también una novedad en Australia es que Graham Arnold presentó su renuncia como técnico de la selección australiana, después de haber tenido la mejor campaña que Australia ha tenido en la historia de los mundiales, en el último mundial. Y ahora es Popovic, que también fue técnico del Western Sydney, y en Perth y demás, va a ser el próximo técnico de la selección australiana. Consiguió mucho más Arnold como técnico de Australia que el gran charlatán Ange Postecoglou, que anda como técnico del Tottenham, le pagan muy bien, pero el equipo realmente esta temporada por ahora viene decepcionando, a pesar que ganó este último fin de semana 3-1 ante el Bradford, pero no está haciendo una gran campaña por ahora, aunque van solamente 5 fechas. Tengo mucho más para contarle, pero no hay tiempo suficiente. Les habló Ezequiel Trumper. Suscríbanse al canal de YouTube si quieren, y si no, síganos escuchando por todas nuestras radios adheridas. Ha sido un placer y hasta la próxima.